Aleluya, gloria a Dios. Santo, santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, de adoración, de exaltación, poderío, aleluya. Padre, te colocamos, Señor amado, esta palabra en tus manos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablándonos a través de ella, Padre amado, porque sabemos, Dios amado, que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Cuando las abrimos para leerlas, Señor, tú nos aconsejas, tú nos das un consejo sabio a través de ella, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, aleluya. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 1 al 10. Leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Dios amado, te doy gracias por tu palabra, Dios, la cual es viva y eficaz, Señor. Sabemos, Padre amado, que tú nos hablas día a día por medio de tu palabra, Señor. Y en esta mañana, Padre amado, queremos compartir un mensaje que se llama Jesucristo vive. Amén. Amén. Es bueno recordar que en estos días en los cuales la humanidad entera, el pueblo judío, el pueblo de Israel, todo el mundo, recuerda ese acontecimiento, el cual fue la última semana de Jesús entre nosotros. Jesús se hizo carne. Juan 1:1 dice: y en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo carne, se encarnó y vino a este mundo. Vino a hacer un sacrificio, el cual tenía que realizarse debido a la condición pecaminosa de la humanidad. Él fue a la cruz del Calvario. Algo que marcó la historia de la humanidad. Buenos días, bendiciones. Algo que marcó la historia de la humanidad fue que a través de la vida de Jesús hubo un cambio de un antes y un después. Si vemos en la historia, habla de antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido el único hombre a nivel mundial el cual ha repercutido en todo, el cual ha sido el eje central de todo lo que se mueve en el mundo. Se llama Jesucristo, porque la palabra declara que para Él fueron hechas las cosas, por Él y para Él, porque sin Él nada de lo que ha existido existiría. Amén. Amén. Y por eso el título en esta mañana: Jesucristo vive. La gente recuerda cómo padeció en la cruz del Calvario, cómo fue crucificado, cómo la historia narró el acontecimiento,
de su vida, cómo fue traicionado por un pueblo al cual él, mientras estuvo vivo, servía haciendo milagros, haciendo señales, sanando, dando vida al muerto, dando vista al ciego, haciendo oír al sordo, haciendo caminar al cojo que no podía caminar. Tantas cosas que hizo, y el pueblo pidió crucificarle antes de recibirle. Amén. La palabra relata que cuando Jesús era niño, estuvo 3 días perdido. Y vemos algo, que Jesús como niño, lo único que narra la Escritura fue que cuando se perdió esos 3 días, fue hallado por sus padres en el templo. No jugando, ni correteando, ni haciendo las travesuras que hacen los niños en la actualidad, sino que lo que hacía era preguntarle a los maestros de la ley, sabiendo ya él, porque él fue el que escribió la ley junto con el Padre Celestial. Le empezaba a preguntar, y dice la palabra que los maestros se quedaban asombrados de ver la sabiduría con la que él les preguntaba y cómo le respondía, y decían, siendo él un niño, mira qué sabiduría tiene. Él tenía la sabiduría celestial sobre él, y a pesar de que la sabiduría celestial estaba sobre él no hizo milagros cuando niño. Dice la palabra que cuando él cumplió los 30 años fue bautizado, y entonces fue allí donde empezó su ministerio como adulto, no como niño. El niño Jesús no hizo milagros. El que hace milagros se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Aquel que cuando cumplió los 30 años, dice la palabra que fue donde estaba Juan bautizando, y se bautizó, y dice que los cielos fueron abiertos, y se oyó una palabra del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amén. Jesucristo allí es donde empieza él, porque el Espíritu Santo que empezó sobre él como forma de paloma y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí fue cuando la presencia de Dios empezó a manifestarse en su vida, y empezó a hacer milagros, y empezó a proclamar el reino de los cielos. Amén. Allí es donde él empieza a desarrollar ese ministerio de reino. Ese ministerio de reino el cual él quiso restaurar. Porque el hombre en la antigüedad, cuando llegó Adán, que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, le falló a Dios en desobediencia. Le entregó toda esa autoridad que Dios le había delegado a él, se la entregó a Satanás. Entonces tuvo que venir Jesucristo para restaurar esa comunión. En el Antiguo Testamento dice la palabra que el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer sacrificios en el lugar santísimo. Pero cuando Cristo viene, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, porque fue el mismo Dios el que abrió la puerta a través de Jesucristo para que podamos tener acceso a ese lugar santo. Hablar cara a cara con Dios, no para reclamarle, no para decirle cosas malas, ni para insultarlo, sino para agradecerle, porque nos ha dado la oportunidad de decirle, Padre, te amo. Y Él te responde, Hijo, yo también te amo a ti. Para que tengamos esa confianza, para que tengamos esa libertad por medio de Jesucristo, porque la palabra declara que Él murió por nuestros pecados como primer aspecto, que Jesucristo murió por nuestros pecados. Sí. Y le preguntamos a la gente, ellos dicen, yo soy un pecador, si yo no robo, yo no mato, yo no hago nada malo. Pero ¿qué dice? Primera de Juan 1:10 dice, y preguntó, ¿quién es el padre de mentira?
Vamos a Primera de Juan 1:10. Primera de Juan 1:10. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no pecamos, nosotros sabemos por medio de la palabra quién es el hombre de pecado, quién es el mentiroso desde la creación, quién es el padre de mentira, Satanás. Y decimos que no pecamos, y ahí nuestro padre sabemos que es el príncipe de la mentira, el mentiroso. Cristo murió por nuestras enfermedades. ¿Sí? Esa enfermedad que el diablo nos pone, ese dardo que el enemigo nos lanza, hace que nosotros menguemos. Pero ¿qué dice la palabra en Isaías 53, verso 4? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, y le tuvimos por azotado de Dios. Mira, tú y yo somos sanos. El diablo va a querer decirte estás enfermo, pero nosotros nos declaramos sanos en el nombre de Jesús por la palabra. Amén. Amén. Porque la palabra es viva y eficaz. Estudios hechos en clínicas con respecto a la parte del ser humano, del pensamiento del ser humano, trataron con personas que tenían la misma enfermedad y a uno le dijeron: usted no tiene nada, está en recuperación para salir pronto. Y al otro le dijeron: usted hay que estar pendiente porque se puede complicar y puede haber complicaciones. Y al cabo de los días del estudio, esa persona que se le dijo que estaba en recuperación se levantó. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Amén. Por eso usted, si le dicen está enfermo, yo no estoy enfermo, yo estoy sano en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque nosotros somos los que tenemos en nosotros la voluntad para hacer viva la palabra de Dios en nosotros. Si Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, ¿por qué tenemos que andar quejándonos? Es como todo. Uno va caminando y se tropieza porque se tropezó, no cayó. Pero uno va a decir, casi me caigo. No, ese casi no vale. Me tropecé, pero gracias a Dios no pasó nada. Amén. Tenemos que ser positivos en el Señor. Cristo murió por nuestros pecados. Él murió por nuestras enfermedades. Murió por nuestras rebeliones. Sí, cuando nos oponemos a lo que la palabra enseña, nos volvemos rebeldes, nos volvemos desobedientes, y el Señor no anda ahí. Mira, por ejemplo, la Biblia declara: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros nos convertimos en rebeldes de no obedecer eso que dice la palabra, mira, ahora la sociedad quiere ponerte normas que no están en la palabra de Dios. Y el padre tiene que corregir al hijo. El padre tiene que decirle al hijo, instruirlo en los caminos del Señor, instruirlo en el respeto, en los valores, que ahora el padre va a perder esa autoridad. ¿Por qué? Porque la misma sociedad dice que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Nosotros fuimos criados en una generación en la cual ninguno de nosotros ha tenido traumas psicológicos por un correazo, por un regaño, por un llamado de atención. No. Antes hemos sido criados rectamente. Pero ahora
que se quiere cambiar lo que la palabra dice, que instruye al niño, que corrígelo. Ya hay que pedirle al Señor que tenga misericordia, que cambie esos corazones de nuestros hijos, que ellos sean temerosos de las cosas de Dios. Influirles el temor, pero no hablamos de temor. Cuando decimos el temor de Dios, no es un temor de miedo, sino un temor de respeto, de reverencia hacia el Señor. A Dios tenemos que respetarlo, porque Dios sin nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros delante de Dios somos como el segundo que acabó de pasar. Somos como el tiempo que pasó ya. Somos como el suspiro que hacemos cuando hacemos el cambio de oxígeno en nuestros pulmones. En un momento somos y en un momento dejamos de ser, pero Dios sigue siendo Dios por la eternidad. Amén. Vemos de que eso que acabé de hablar sobre el respeto de los padres, de los hijos hacia los padres, está en Efesios 6:23. Y vemos de que es importante entender que debemos seguir hablando de lo que importa verdaderamente sobre Cristo. Él vive, Él está en medio de nosotros como poderoso gigante. Primero hablamos de por qué murió Cristo. Ahora, ¿por qué resucitó Cristo? Cristo resucitó para traernos salvación. Vemos que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, dice la palabra que cuando el pueblo se colocaba en desobediencia contra las cosas que Moisés declaraba, dice que Dios mandó serpientes ardientes, y toda persona que era picada por la serpiente moría a consecuencia del pecado, de la murmuración, a consecuencia del pecado, de la desobediencia. Y Dios le mandó a Moisés levantar una estatua de bronce, una serpiente de bronce, tipificando a Cristo, pero no como idolatría, sino como que tenemos que levantar nuestra mirada y reconocer que Jesucristo es el único que puede traer salvación a nuestras vidas. La cruz está vacía, la tumba está vacía, porque Cristo vive. Amén. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Amén. Cristo vive para que vivamos por medio de Él. Cuando resucitó de la muerte, Él nos trajo vida, y vida en abundancia. Mira de dónde nos sacó el Señor. Nos sacó de las tinieblas, nos sacó del pecado, nos sacó algunos de drogas, otros de alcoholismo, de diversas situaciones. El Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña que Cristo es luz, y donde habita Cristo, donde habita el Espíritu Santo, allí no hay tinieblas. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mira, tras de que nos saca de las tinieblas a su luz admirable, nos dice que somos un linaje escogido. Nos dice que somos un linaje escogido. Y nosotros no valoramos ese linaje del cual hemos sido escogidos. Mira, un
un príncipe terrenal, ¿cómo da a relucir su estado? Está la multitud ahí y llegó él y dice: yo soy el príncipe de Inglaterra. Y enseguida le tienen que abrir espacio para que pase, porque es el príncipe de Inglaterra. Ahora nosotros que somos príncipes de Dios, somos todavía mucho mejores. Somos ese linaje escogido, un real sacerdocio. Mira, un sacerdocio el cual no es dado por hombre. A usted no la hizo sacerdote de Dios un hombre, la hizo sacerdote de Dios el mismo Padre Celestial, que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya Él te había escogido como real sacerdocio. Y despreciamos ese llamado santo, porque el sacerdote tiene que dar ejemplo. El sacerdote es una persona la cual tiene el privilegio de entrar al lugar santo, al lugar santísimo, y estar cara a cara con Dios, de ministrar delante de su presencia, de ministrar delante de Él, cara a cara, sin nada que se interponga para hablar con Él. Mira que cuando Moisés salía de la presencia de Dios, ninguno de los que estaba en el pueblo podía mirarlo cara a cara, sino que le tocaba a Moisés ponerse un velo, porque la presencia de Dios irradiaba sobre él. La presencia de Dios tiene que irradiar de tu vida, porque Cristo, el Cristo resucitado, el Cristo que vive, está morando en ti, dentro de ti. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Vemos de que Cristo resucitó y vive para restaurar la comunión con el Padre. Sí, para restaurar la comunión con el Padre. Por eso vive Cristo. ¿Por qué? Porque la gente piensa que nosotros podemos decirle: yo creo en Dios, yo le creo a Dios y yo confío en Dios. ¿Pero en cuál Dios? En el que esta palabra declara que es el Dios. Si es el Dios que dice esta palabra, en su vida tiene que haber temor, reverencia, respeto. Porque la palabra dice que nosotros no vinimos para ser servidos, sino para servir. Cuando el Señor enviaba a una persona a hacer su obra, Él no iba llegando con prepotencia, sino que llegaba con mansedumbre. Cuando tú vas a un lugar a predicar, te ubicas en un lugar sencillo, para cuando te toque salir a predicar, salgas de donde el Señor te llevó. Amén. Y a su nombre. Resucitó y vive para restaurar en cada uno de nosotros el gozo. En nadie más hay ese punto, ese privilegio de acercarnos a Dios, sino por medio de Jesucristo. Porque en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 declara: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sí, no hay más mediador, no hay
intercesor, solamente Jesucristo. También declara la palabra que toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra ante el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él resucitó entre los muertos y vive. Amén. Él vive. Cristo vive. A Él es toda la gloria. A Él es toda la honra por los siglos de los siglos. Es importante entender que cuando estamos buscando la presencia de Dios, que cuando estamos reconociéndolo a Él como nuestro único y suficiente Salvador personal, sabemos de que Él nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro todo cambia a nuestro alrededor. Nuestra vida tiene que cambiar por completo, porque así como declara la palabra, que el que está en Cristo, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sabemos que cuando tenemos a Cristo en el corazón, en cada uno de nosotros tiene que haber un cambio para bien, no un cambio para mal, no un cambio a medias, sino un cambio genuino. Porque dice la palabra que el que robaba, que ya no robe, que el que hacía lo deshonesto, ya no lo haga. Quiere decir que tiene que haber un cambio, un giro total en nuestra vida, un giro total en el cual las tinieblas están delante y la luz está atrás. Entonces tú te volteas hacia donde está la luz y las tinieblas tienen que desaparecer. Amén. Cuando tú llegas a un lugar, la atmósfera tiene que ser transformada, porque la presencia de Dios, como declara que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, así como el ángel de Jehová acampa a tu alrededor y te defiende, y la presencia del Señor está sobre tu vida, donde tú llegas, las tinieblas tienen que retroceder. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo vive, Él está vivo. Este es un tiempo en el cual la humanidad entera recuerda ese sacrificio de Jesús. El mundo entero recuerda que Cristo vino en estos días, en esta última semana de vida en la cual estuvo en esta tierra. Él vino a cumplir todo lo que la palabra decía de Él. Decía que tenía que ser muerto por nuestros pecados, que tenía que ser crucificado, que tenía que resucitar. Bueno, en esta semana que comienza hoy, todo eso sucede, pero recuérdate que Cristo vive, que Él está vivo, que Él no está en la tumba, que Él no está en la cruz, que Él bajó en la cruz y está vivo entre nosotros. Amén. Amén. Es el tiempo en el cual nosotros, sabiendo y reconociendo que Cristo está vivo, hacer su voluntad, porque Él se constricta, porque el Espíritu Santo de Dios se constricta cuando no hacemos su voluntad. Es tiempo en el cual debemos, así como el pueblo judío, el pueblo a nivel mundial, en esta semana se reúne para celebrar la fiesta de la Pascua. Nosotros como Iglesia de Cristo, redimida por su sangre, nos reunamos todos los domingos, todos los días de Santa Convocación, porque esta es una fiesta de Santa Convocación, en la cual todo el pueblo se reúne para recordar todo aquello que había acontecido. Así como fue la Pascua cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, también celebran la Pascua cuando fueron librados de la muerte en el pueblo de Egipto. Recuerdan todas esas maravillas de Dios. Y nosotros, en agradecimiento a todas esas maravillas que Dios día a día está haciendo en nuestra vida, debemos venir a glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque sabemos, Dios amado, que tú eres bueno, Rey, que tú vives, Señor, y porque tú vives, nosotros también vivimos, Padre amado, para alabarte, Señor, para glorificarte, Rey amado,
para darte gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está aquí en este lugar, aleluya, que tu presencia está aquí en medio de nosotros como poderoso gigante, aleluya. Padre, te alabamos, Señor, te glorificamos, Dios amado, te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso, Rey, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, aleluya. Grande y maravilloso eres tú, mi